trabajo, porque aquí en lo que es del 17 al 30, pues solamente son 2 semanas. Entonces, si les parece mejor, ya están organizados y todo para el día 10, pueden empezar a partir de esa fecha para que alcancen a terminar con buen tiempo. Permítanme un momento. Ya está. Bien, entonces digamos que vamos a tener libre para organización de equipos del 10 al 16 de mayo. Durante esa semana voy a abrir un foro de dudas para lo que es el proceso del desarrollo del proyecto final. Y para esos días ya no se tienen lo que son las sesiones síncronas, por lo general solamente se tienen hasta la última actividad que se esté desarrollando. Claro que los detalles del proyecto final se van a explicar en la última sesión síncrona que tengamos, pero en ese periodo que no habrá sesión síncrona, bueno, tendremos allí también un foro de dudas para que si alguien tiene, pues sí, alguna pregunta, así, digamos que preguntas de preferencia de manera general, la puede externar ahí en el foro y esto le pueda servir también a otros de sus compañeros. En el caso de que sean dudas muy específicas, muy particulares o personales, pues ya me mandan mensaje como lo hemos hecho hasta este momento, ¿verdad? Por mensaje privado. Pero sí vamos a manejar este foro de dudas para que aquellos detalles que van surgiendo, preguntas, le puedan servir también a otros de ejemplo, ¿verdad? Yo les respondo y ahí ya ven qué es lo que está surgiendo, qué es lo que se está presentando y lo vamos tomando también como, pues sí, como ejemplo para los demás equipos. Bien, entonces eso es con respecto a lo que es el proyecto final. Ahorita van a empezar a trabajar, bueno, a partir del día 19 con lo que es la actividad número 8, se va a empezar a trabajar con la unidad número 4. Y esta unidad se refiere a lo que es la publicación estructurada de recursos, la cual incluye 6 puntos, ¿sí? Esto se trata pues básicamente todo de XML. El XML pues ahorita ya está tomando una gran importancia en todas las áreas y es por eso que en este libro pues se ha considerado importante que ustedes tengan algo de conocimientos básicos, por lo menos de lo que es el XML. Y para eso pues se van a estar viendo estos 6 puntos. El primero es de introducción al XML, sintaxis de XML, los tipos de documentos y luego algo relacionado con HTML, pero no van a ver a profundidad solamente conceptos y qué relación tiene con ese otro lenguaje. Los últimos 2 puntos son de presentación de documentos XML y aplicaciones de XML. Como dijimos, habíamos comentado algo en una sesión anterior que íbamos a trabajar similar a lo que hicimos con Excel. ¿Sí? En este caso, la primera parte, que es la actividad número 8, se va a trabajar de manera teórica, es decir, con manejo de conceptos, ¿sí? Y para eso, pues, bueno, se van a tomar, digamos, los 4 primeros puntos de esta unidad, ¿sí? Y la última parte, la actividad número 9, se va a tratar de ejercicios, similar a como trabajamos con Excel. La primera parte fue teórica, la segunda de ejercicios. Acá en este caso también van a ser unos ejercicios de XML que les voy a seleccionar ahí de su libro para trabajar con los últimos 2 puntos de que es presentación de documentos XML y aplicaciones de XML. Bien, vamos a ver así de manera general algunos aspectos de XML, ya que ahí en su libro pues vienen más detalles y ustedes los van a leer ya que empiecen a desarrollar lo que es la actividad número 8. ¿Sí? Pero digamos que así a manera de introducción podemos decir que XML pues representa Extensible Markup Language en inglés y en español pues se refiere a lo que es un lenguaje de computadora de marcado, dice que define un conjunto de reglas para codificar documentos. ¿Cuáles son las características más relevantes de este tipo de documentos escritos en XML? Bueno, que sirve para lo que es la organización y etiquetado de elementos, etiquetado de documentos, identificando cada uno de sus elementos mediante etiquetas, ¿sí? Es precisamente etiquetas. Ahorita vamos a ver más adelante
un ejemplo de un documento XML para que veamos un poquito más de qué se trata esto. Otra de las características es que permite configurar programas. Últimamente, como les digo, XML, pues de hecho se ha usado durante muchos años, ¿verdad? Pero últimamente ya se usa todavía más. Y en uno de esos áreas donde se usa es cuando se desarrolla un programa nuevo, un software nuevo, para configurarlo, para actualizar ese software. La compañía que crea ese software está generando lo que es un XML para que el usuario siga ciertas instrucciones y pueda configurar sus programas. Y aquí XML es una forma de organizar información de manera muy intuitiva, muy sencilla, muy fácil de comprender. ¿Sí? Entonces, también se está usando para lo que es configurar programas a través de lo que es la estructura del documento XML. Otro de las características es de que se utiliza como comunicación entre distintas plataformas o sistemas operativos. Es multiplataforma, digamos, ¿sí? Hay muchas aplicaciones, programas, software que se desarrollaba, anteriormente se desarrollaban, ahorita todavía uno que otro se desarrollan exclusivamente, por decir, para computadoras que utilicen sistema operativo Windows, y luego el programa tendría que tener sus propias especificaciones para Mac, ¿sí? Y eso se desarrollaba para uno o para el otro, y tenían sus propias restricciones, sus propias reglas. En el caso del XML es multiplataforma, es decir, el XML lo podemos usar tanto en una computadora que use un sistema operativo Windows como en una Mac, no hay ningún problema. O cualquier otro sistema operativo, como en el caso de este que se menciona aquí, que es el Linux. Y entonces, por eso es que también es muy usado el XML, porque no tiene restricciones en cuanto al tipo de sistema operativo que tenga instalado la computadora. Otra de las características es de que se puede se puede usar como comunicación entre lenguajes de programación. Esto ya es más a nivel de desarrollo de sistemas, a ustedes no corresponde esta área, pero el XML siempre se ha usado también para comunicarse entre diferentes lenguajes de desarrollo de software, precisamente, lenguajes de programación se les llama. Entre diferentes bases de datos. En este caso, el SQL Server pues es un manejador de bases de datos, el Oracle también, ¿sí? Entonces, son de diferentes compañías y sin embargo, el XML ha servido de intermediario para pasar información, obtener información de una, luego pasarla a la otra o usarla tanto para un tipo de bases de datos como para la otra, aunque sean de diferentes proveedores. Entonces, es por eso que pues también es muy, muy buscado el XML. En realidad, XML se utiliza en muchísimas áreas ahorita, ¿verdad? Esos solamente son algunos ejemplos. Aquí hay una tablita de diferencias entre HTML y XML. El HTML, si ustedes han escuchado hablar de él, es el lenguaje en el que se desarrollan lo que son las páginas de Internet. Todo lo que vemos en Internet está desarrollado con HTML y otras aplicaciones, otros programas de desarrollo web, ¿sí? Que están complementando al HTML, pero digamos que al final ustedes lo que ven en la pantalla de una página de Internet es HTML. Entonces, como se parecen aquí un poquito a lo que es el HTML y XML, ustedes van a ver los antecedentes de estos dos ahí en su libro, más a detalle. Aquí tenemos una tabla de diferencias. Por ejemplo, el XML maneja una estructura lógica en el documento. Esa estructura que se le va dando a un documento XML se basa en el tipo de información que tenga cada persona. Si depende de cada situación, cada empresa, cada lugar, cada información que estés manejando, será el orden o la estructura que va a llevar. XML se estructura como por bloques, ¿sí? Por bloques y como por categorías y subcategorías, o sea, el tema principal y dentro otro bloque pequeño que corresponde a ese principal o uno o dos, como si fuera categorías y subcategorías, ¿sí? Y se va estructurando o se le va poniendo los nombres de los bloques, digamos,
de acuerdo a la información que tú estés manejando. Entonces, es lógica y es pues muy intuitiva la forma en la que se estructuran los documentos. En cambio, el HTML maneja lo que es una estructura ya predefinida y utiliza una especie de tags, que también se le puede decir etiquetas, como head, la cabeza, y el cuerpo, el body. O sea, para hacer un HTML, dice, todas las páginas llevan una parte en la parte superior que se le llama cabeza, ¿sí? Head. Y así debe ser, o sea, esa es la estructura que debe de tener toda página de HTML. Ahí lleva ciertas claves, ciertas etiquetas con cierta información que necesitan saber los navegadores a la hora de estar presentando esa página. Y después de esa cabeza viene todo lo que es el cuerpo de la página de internet, sí, de la página HTML. Y siempre debe de llevar esa estructura, no la podemos cambiar porque es una estructura ya fija, predefinida para manejar páginas de internet. Y todos los que desarrollan web tienen que adaptarse aunque utilicen diferentes programas, bases de datos, lo que sea, para mostrar la información ahí, al final tienen que presentarlo con esa estructura predefinida, con un formato de cabeza y con lo que es el cuerpo de la página, ¿sí? Bien, ustedes no van a ver, como dijimos, HTML, porque esto ya corresponde a desarrollo web. Solamente vamos a hacer un comparativo porque provienen, digamos, del mismo origen estos dos, ¿sí? Pero están destinados a diferentes aspectos. Luego, el XML se distingue entre mayúsculas y minúsculas. Cuando escribimos un código XML, no es lo mismo poner, por decir aquí la palabra XML, todas con mayúscula, a ponerlas con minúscula, o a ponerle la primera mayúscula y las demás minúsculas. No sería lo mismo, aunque tengan las mismas letras, si tiene diferencia entre mayúsculas y minúsculas, para XML son completamente diferentes. En cambio, para HTML, dice, es insensible a mayúsculas y minúsculas. O sea, si tú lo pones la palabra HTML o cualquier otra palabra dentro de una página de internet en minúsculas y después lo vuelves a poner más adelante en mayúsculas, lo reconoce. ¿Sí? Lo reconoce si tiene alguna relación esas dos etiquetas. ¿Sí? Para él son la misma, para HTML es la misma. En cambio, para XML, si tú pones, dijimos, una con mayúsculas y más abajo la pones con minúscula, para él son dos etiquetas muy distintas. ¿Ok? Entonces se refiere a eso. Luego, el XML es específico para organización de datos. O sea, nada más para eso se usa el XML, para organizar datos. Ya el tratamiento que se le dé a los datos que están organizados en un documento XML es indistinto, o sea, puede ser cualquiera, ¿sí? Cualquier otra aplicación puede tomar esos datos de XML y usarlos y darles un tratamiento. Pero la estructura en sí de lo que es el XML es una organización de información solamente. Y estamos dándole un orden, un acomodo a la información. Y en cambio lo que es el HTML es para la presentación de los datos. Inclusive XML puede ser complemento de HTML en cierto caso, ¿sí? En ciertas situaciones, apoyado con otros programas de interpretación entre XML hacia el HTML, se pueden tomar los datos que estén organizados en el XML y luego presentarlos en una página web, ¿sí? Hecha, o sea, desarrollada en HTML. Entonces, pero sí son diferentes. XML organiza datos nada más y HTML los presenta y toma la información de donde se le indica y los presenta en lo que es la pantalla, en una página de internet. La otra característica que tiene es XML no permite ningún error en el código. Ustedes en la actividad número 9 van a realizar unos ejercicios y digamos que escribir XML es muy sencillo, es muy intuitivo, pero lo que tienen que ver y que es lo que les va a llevar no mucho tiempo, pero simplemente dedicación, ¿verdad? Concentración, es de que esté bien escrito. Sí, porque ustedes si les falta alguna parte de lo que es su sintaxis, sus reglas para escribirlo, no va a funcionar, no permite ningún error, ninguno en absoluto, ¿sí?
Entonces, se debe revisar que esté bien escrito ese documento XML de acuerdo al reglamento para escribir, lo que se le llama sintaxis, ¿sí? Entonces, cuando ustedes estén haciendo lo que es la actividad número 8, que es la parte teórica, fíjense muy bien en todo lo que son las reglas de sintaxis del XML, ¿sí? Porque las tienen que recordar a la hora que hagan los ejercicios. Por si les sale por ahí un errorcillo o algo, pues se acuerden de las reglas y las revisen para ver por qué les está fallando, ¿ok? Porque si no, pues no les va a presentar la información. Por otra parte, lo que es HTML sí permite algunos pequeños errores, ¿sí? Es decir, una página desarrollada en HTML, digamos que puede estar marcando en alguna área de la página un error y te permite mostrar la demás información. A lo mejor esa parte de la página no se muestra porque tiene un pequeño error o un error, pero el resto de la información sí te la muestra, ¿sí? Digamos que tiene cierto límite de tolerancia en algunos errores mínimos. En cambio, XML no. Cualquier mínimo error que tengas no te muestra ningún dato, ninguna información. Entonces sí es muy estricto con lo que es sus reglas para escribirlo. Otra de los aspectos es de que los tags o etiquetas de XML deben estar necesariamente todos cerrados, ¿sí? Cerrados o abiertos, o sea, abiertos y luego uno que abre, otro que cierra. Ahorita vamos a ver la estructura que tiene el XML para que vean este detalle. Es la misma situación, o sea, tiene que estar debidamente escrito, porque si no, pues te marca error y no te permite ver la información. Entonces, si alguno de esos tags o etiquetas no está cerrado, debidamente cerrado, no ejecuta la página y no te muestra los datos, ¿ok? En cambio, HTML, pues sí, dijimos que sí hay tolerancia y si alguna de esas etiquetas que se usan en el documento se queda abierta, te marca ahí una advertencia de que te falta cerrar a lo mejor una etiqueta, pero sí te muestra la información. ¿Ok? Hay tolerancia en lo que es HTML. Bien. Algunos usos de XML, bueno, aquí hay otros, ya vimos algunos, aquí hay otros. Se dice que XML se puede usar como una especie de bases de datos. ¿Por qué? Porque, bueno, digamos, de alguna manera podríamos tener una serie de documentos creados en XML, como ya contienen lo que es organización de datos, pues nos puede servir para consultar esos datos en alguna ocasión si necesitamos, ¿sí? Y después esa información que tenemos organizada en lo que es XML, pues podría ser tratada o usada por otra aplicación para mostrarla de otra manera, darle una mejor presentación o consultar información, generar gráficas a partir de nuestros datos en XML, ¿sí? Entonces, sí nos puede servir como una especie de bases de datos el hecho de tener organizada la información en un XML. Otro de los usos que le han dado a XML es para lo que es la sindicación de noticias, ¿sí? Las empresas que se dedican a los noticieros, pues aquí se permite obtener información de un código XML generado automáticamente por un sistema de publicación. XML, pues ahí digamos que organizan toda su información y luego mediante otras aplicaciones esa información la manipulan, la usan, ¿verdad? De acuerdo a lo que a lo que se necesita. Yo traigo un ejemplo ahí de la información, por ejemplo, que maneja ahorita el periódico El Norte, cómo está ordenada con puros XML y a través de esos datos organizados ya se maneja, ¿verdad? Tanto para publicar en una área como para, no sé, proporcionarle datos a un cliente, a un usuario, a un suscriptor, no sé si están haciendo marketing, o sea, publicidad, lo que sea, de ahí toman la información que ya está previamente organizada en una estructura o documento XML. ¿Sí? Para lo que es actualización de software, bueno, ya habíamos comentado algo de esto, de que algunas aplicaciones generan ciertos archivos XML, los cuales pues traen información para que puedas actualizar tu software o instalarlo inclusive cuando es nuevo. Entonces, es una tendencia a usar mal lo que es el XML porque cualquier persona lo puede entender. Una vez que ves lo que son los conceptos básicos de XML, lo puedes comprender muy bien y le puedes dar un uso, ¿verdad?
Entonces, digamos que también lo están usando para esa área. También lo que son las fórmulas matemáticas, científicas y químicas en el área científica, también los usan mucho lo que es el XML. Por ahí les agregué unos videos de los usos que se le ha estado dando a XML a nivel internacional, ¿sí? Muchas empresas usan este tipo de organización de información. Y aquí tengo otro que dice para intercambio de información contable. A nivel de contabilidad, ¿verdad? También se usa bastante el XML, sobre todo ahora pues con lo de las facturas electrónicas. No sé si a ustedes les llegue factura electrónica, pero generalmente pues envían un PDF y envían un XML. Y entonces también lo están usando para ese tipo de casos. ¿Sí? Bueno, aquí yo les traigo el ejemplo de lo que usa el periódico El Norte, Grupo Reforma, para ordenar lo que es su información. Vamos a entrar. Sí, esto lo hacen los desarrolladores de sistema porque ellos ya tienen todo organizado a través del XML y le dan un tratamiento a la información dependiendo de lo que van sí, necesitando. Por ejemplo, aquí si nosotros entramos a este proceso que se llama Get Data Suscriptor, aquí, bueno, tienen una serie de información que le dan, pero lo que quiero que vean es esto de cómo estructuran sus documentos XML, ¿sí? Los documentos XML siempre tienen la primera línea, debe ir, es básica, no se puede evitar esta línea, en donde va lo que es la versión de XML que se está usando y el tipo de codificación, ¿sí? En este caso ellos usan el UTF-8. Y aquí adelante pues ya tienen lo que son los tags, esto es a lo que le decimos tags o etiquetas, que están delimitadas entre un signo menor que y mayor que, ¿sí? Y estos tags van siendo creados o formados por el usuario, la persona que esté usando en ese momento el XML y que quiera darle una organización a su información, va creando esta estructura. Y tiene un sentido lógico, como dijimos, tiene una estructura lógica, depende de la información que tengan en ese momento. Por ejemplo, aquí tienen lo que es un token o una clave, ¿verdad? Un correo, un mail, una cuenta. Si se fijan, los tags tienen el nombre el título, por decir, de lo que se va a poner aquí en medio. Este es el tag, y luego dentro está lo que es el contenido, el dato propiamente. Tiene un inicio, por decir aquí cuenta, y un fin. Para poner lo que es el fin de ese tag, se coloca exactamente con el mismo nombre, pero la diferencia es que tiene una diagonal aquí que indica que ahí termina ese bloque o ese tag, ¿sí? Lo que les decía ahorita sobre los errores es de que si les falta, por decir, poner algún signo de esto, de mayor que, menor que, no funciona el XML, no me va a presentar los datos que tiene aquí contenidos. Y igual, si le ponen espacios en donde no corresponde, también no va a funcionar. Los espacios pueden ir aquí dentro, entre el inicio y el fin del tag, porque aquí ya va lo que es el dato en sí, y aquí puede ir cualquier tipo de datos, puede ser numérico, alfanumérico, de cualquier tipo, ¿sí? Que es como si fuera por decir las columnas de un Excel. Estas serían los títulos, ¿sí? Y lo que va adentro entre tag de apertura y tag de cierre es el dato en sí, ¿ok? Entonces, esa es la estructura que tiene un XML y debe de tener uno que abre y otro que cierra. No le debe faltar el de cierre porque es, como dijimos, es estricto y no permite errores. ¿Okay? Esa es la estructura que tiene y que manejan en este caso el Periódico del Norte para lo que es la organización de su información. Y a una vez que se le proporciona aquí los datos, estos datos, esta palabra cadena es sustituida cuando le dan los datos aquí, ¿sí? Ellos ya a través de este formato de XML van organizando todo lo que es la información del periódico, ¿sí? Tanto a nivel de noticias como también a nivel administrativo. Todo lo organizan de esa manera. Anteriormente solamente lo usaba mucho lo que es los desarrolladores de sistemas, pero ya los últimos años ya pues muchas empresas lo están usando. Bien, entonces voy a regresar acá.
¿ok? Y aquí traigo otro ejemplo de una factura. Esta es una factura electrónica que generó el SAT, ¿sí? Y es la estructura que manejan ellos. Aquí, si se fijan, tiene la primera línea con lo que es la versión, ¿sí? Y bueno, aquí ya vienen lo que son los tags. Aquí, por ejemplo, en esta parte, el tag se llama emisor. Si se fijan, cada documento XML tiene la estructura que necesita cada usuario. En este caso, el SAT, pues, ¿qué necesita? Pues necesita los datos de sus contribuyentes, necesita saber quién emitió la factura y quién, a quién se le va a cargar, ¿verdad? Entonces, están todos esos datos definidos de acuerdo a sus necesidades. Aquí, por ejemplo, tiene este tag que dice emisor, ¿sí? Aquí empieza y dentro también puede tener otros atributos o o componentes, por decir, ¿sí? Es de esta manera, que van entre comillas. O también puede tener bloques internamente. Por ejemplo, este tag de emisor tiene su contraparte de cierre acá en esta parte, ¿sí? Se llama emisor también, con la primera E mayúscula, los dos. Acá está, perdón, aquí. Con pero la de cierre tiene lo que es la diagonal, ¿sí? Entonces, todos estos símbolos de apertura y de cierre de tag son elementales y son los detallitos que ustedes van a tener que observar con mucho cuidado a la hora de hacer sus ejercicios, que no les falte ninguno y que se escriba de la manera correcta, ¿ok? Lo demás es un sentido lógico, como dicen, y se le va dando el tratamiento o el acomodo de acuerdo a lo que se va necesitando. Allí en su libro van a venir algunos ejemplos. Me parece que es de una cartelera de un cine, en lo pues se divide en bloques y ahí lo van a entender mejor cómo es que van los bloques, unos dentro de otros, ¿verdad? Para que vayan viendo bien cómo se forma lo que es un XML. ¿Okay? Como les digo, en esta parte teórica, fíjense en lo que tiene que ver con la sintaxis para que luego al hacer los ejercicios la entiendan bien de qué se trata. Ok. Para la actividad número 8 van a desarrollar un cuadro sinóptico con esa información que viene en los puntos del 4.1 al 4.4. Esta actividad se va a estar trabajando del día 19 al día 25 de abril. ¿Okay? Y la fecha límite, bueno, es el día 25 precisamente a las 11:55. Bien, vamos a ver los detalles aquí en la plataforma. Ok, actividad número 8. Como dijimos, estaremos viendo los primeros 4 puntos. Bien. Bien, entonces, para esta actividad vamos a utilizar un cuadro sinóptico. Ustedes ya los conocen, ya los hemos manejado anteriormente. Entonces, para estas alturas, digamos, de la materia del curso, pues ya los traen más dominados, ¿verdad? Entonces, utilizaremos esos puntos del 4.1 al 4.4 y después se va a realizar un cuadro sinóptico con esos temas. El punto número 3 nos dice, recuerda que un cuadro sinóptico es la síntesis de un texto, ¿sí? O sea, hay que sintetizar la información, que engloba ideas jerarquizándolas de acuerdo a su categoría o nivel, ¿sí? Como, bueno, en el primer nivel deben ir los temas principales o el primer tema principal y luego enseguida los temas principales dentro del primero. A continuación van los subtemas y así sucesivamente en la conformación de una línea de pensamiento. ¿A qué se refiere esto en la conformación de una línea de pensamiento? Que debe tener sentido lógico también el orden que le van dando. ¿Sí? No es nada más, aquí voy a abrir una llave y aquí pongo este texto y aquí otra y aquí otra. No, las llaves se abren para representar divisiones, ¿sí?
divisiones y subdivisiones. Entonces, la llave debe de salir, si tiene subdivisiones, debe de salir del concepto al cual corresponden esas divisiones. No debe estar ligado a ningún otro concepto que no tenga relación. Siempre que ustedes realicen un diagrama de, llámese cuadro sinóptico, mapa conceptual, mapa mental, la figura, el diagrama que les quede al final debe de tener una secuencia y un orden. ¿Sí? De que cuando vamos viendo el cuadro sinóptico o ese diagrama que ustedes están presentando, es como si le estuvieran explicando el tema en sí. ¿Sí? Entonces, vamos leyendo y vamos comprendiendo de qué se trata ese tema. ¿Sí? Aquí el punto es de que ustedes deben de sintetizar toda la información. No hay que poner los conceptos completos. ¿Sí? Hay que poner lo más resumido que podamos y en el caso de los cuadros sinópticos se debe categorizar, ¿ok? Tengan muy en cuenta esos detalles, porque ya estamos casi pues al final del curso, ¿verdad? Y debemos de tratar de entregarlos lo mejor que se pueda de acuerdo a los requisitos y a las características que debe tener ese organizador de información, que es el cuadro sinóptico. Aquí están las recomendaciones. Hay que sintetizar la información y utilizar frases cortas, ¿ok? Bien. En el punto número 4 dice, bueno, esta actividad deberá entregarse en formato PDF, ¿sí? Con los siguientes aspectos. Tiene la estructura que siempre solicitamos, que es básica, que es la portada, la introducción, el contenido con el cuadro sinóptico y es una conclusión y las referencias. En este caso, el cuadro sinóptico lo pueden desarrollar ahí mismo, si lo están haciendo en Word, ahí mismo lo pueden hacer, no es necesario que utilicen una aplicación externa, ya que pues solamente son llaves, ¿verdad? Y aquí lo que se trata es que organicen bien su información, y entonces lo pueden hacer ahí mismo. Aquí hay una nota importante, dice, todo lo anterior debe ser presentado en formato APA, como lo hemos manejado hasta el momento, y en esta evaluación este aspecto tendrá mayor puntuación, así que hay que recordar aplicar todas las normas como se indica, ¿ok? Por ejemplo, lo que he detectado en todos los trabajos que recibo es de que el factor común en el tipo de, pues, de los elementos que les faltan aplicar de formato APA son la alineación del texto, ¿sí? Muchos ya tienen todo lo que son las reglas más básicas, elementales de lo que es el formato APA y ya entregan sus trabajos completos. Pero aquellos que todavía les faltan detalles, el elemento común en el cual se equivocan o que les falta, digamos, aplicar, es la alineación del párrafo, ¿ok? Los párrafos no deben ir justificados. Vean por ahí lo que es en la parte de arriba del Word, tiene lo que son las opciones de alineación. El justificado es aquel que deja así parejito lo que es del lado izquierdo, el lado derecho, ajusta el texto y lo estira y lo hace que se vea así todo parejo de los dos lados. Sí se ve mejor presentable, sí se ve más bonito, es verdad, pero ese no es el requisito del formato APA. Y entonces el formato APA dice que debe estar solo alineado a la izquierda, ¿ok? Entonces, alineado a la izquierda, pero con sus correspondientes sangría al principio, al inicio de cada párrafo. Si tienen dudas de estos detalles, regresen a lo que es su PDF de las normas APAS y denle por ahí otra ley, ¿sí? Ese es el único detalle que he detectado que se les está pasando a algunos. Entonces, traten de corregir ese detalle y pues ya para que tengan todos sus puntos completos, ¿verdad? La fecha de entrega de esta actividad es el día 25 de abril, ¿sí? Ya saben, a la misma hora, a las 11:55. Los criterios de evaluación para la portada es 1 punto, para gramática y ortografía libre de errores, 0.5. Introducción, 1 punto. Seguimos revisando que la introducción tenga de 250 palabras como mínimo y como máximo pues una página, ¿sí? Entonces sigue siendo el requisito. El contenido, con todo lo que son los conceptos que se solicitan, que usen lo que es la categorización de temas y subtemas y llaves, tiene 4 puntos, y la conclusión con la misma extensión, porque para la introducción, 250 palabras como mínimo, 1 punto. Guardado en PDF, 0.5, y el uso del formato de manera correcta en esta ocasión vale 2 puntos, ¿ok?
¿sí? Porque digamos que es una actividad hasta cierto punto sencilla, ¿verdad? Aquí el único trabajo que van a hacer, digamos, que ocupa tiempo es leer la información, sintetizar y ordenarla, ¿verdad? Entonces, la forma correcta de presentar los trabajos también es importante y estamos pues ya digamos que este es el último trabajo que van a presentar de manera teórica en documento. Entonces, pues traten de tomar en cuenta esos detalles que les comento para que ya tengan el total de sus puntos, ¿sí? Que pues, van a ser, si tienen todo bien, si hay algún detalle que todavía les falta del APA, pues no se alcanzaría el 10, ¿sí? Bien, entonces eso es respecto a lo que es la actividad número 8. Voy a regresar acá. Bien, entonces, para realizar este trabajo, pues está aquí un recurso. Si gustan, si no se acuerdan muy bien cuáles son las características de un cuadro sinóptico, aquí se los agregué de nuevo. Y vienen algunos videos como complementarios de lo que es XML, ¿sí? Tu libro siempre trae, digamos, la información más importante, ¿sí? Lo que deben de saber de XML y todo. Pero los videos siempre sirven también como apoyo porque de repente ya hay cosas que van cambiando o así, pues aquí los podemos ver, ¿sí? Entonces ahí esos son como complemento para que vayan viendo lo que es el XML. Ahí también se les recuerda que la sintaxis es bien importante. Entonces les recomiendo que los vean también. Y viene también un video de algunos ejemplos de uso del XML. Ok, me voy a regresar acá, vamos a ver. Ok, bueno, creo que de esto ya sería todo. Voy a dejar de presentar. Bien, entonces eso es con respecto a la actividad 8. Ahorita todavía están desarrollando lo que es la actividad número 7 y tienen tiempo hasta el domingo 18. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta o duda de la actividad número 7, adelante. Todo claro, maestra. Muchas gracias. ¿Sí? Buenas tardes, maestra. Soy Magali. Maestra, tengo una duda. ¿Se tienen que subir a la plataforma los dos archivos o nada más el de Excel? Ajá. Puede subir los dos archivos. No hay ningún problema si usted hizo la importación de manera correcta. El Excel ahí va a tener lo que es la conexión del archivo de donde usted tomó los datos, ¿sí? Entonces, para esta actividad me piden que pongan la posibilidad de que suban dos archivos, pero con el Excel es suficiente. Ok, maestra, muchísimas gracias. Y de nada. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Buenas tardes, maestra. Soy Silvia. ¿Cómo está? Muy bien, Silvia, adelante. Sí, mire, pues yo tengo son muchas dudas. Desde la actividad 4, que me dice seleccionar, es un rango, ¿verdad? Del E1 al F6. Y después me dice ir al cuadro de texto y escribir tabla calibre, pero no sé a dónde irme. Ok. Para definir lo que es un rango de datos. Sí. Ok, déjeme abrir aquí un Excel. Sí. Bien. Porque en la esquina superior izquierda hay un apartado que dice cuadro de nombres. Ajá. Pero le doy clic y me manda a la tabla que tengo del restaurante. Ajá. O sea, entonces, Sí. no. Bueno, para definir un rango de datos, usted debe de colocarse en el inicio de donde comienza lo que es la tabla, por decir en esta parte, y luego seleccionar todo el cuadro, la tabla, que va a definir, a la cual le va a definir el nombre, ¿sí? Entonces, hay tres maneras de asignarle un nombre. Puede ser a través de esto que viene aquí, administrador de nombres, puede ser aquí en asignar un nombre o con clic derecho.
Ok, con clic derecho. Bueno, es que no estaba compartiendo la pantalla, maestra. Déjame lo checo. Ay, perdón, sí es cierto. A ver, déjeme, permítame un momento. Ahí va. Ok. Entonces, le comentaba que para seleccionar un rango de datos hay que colocarse al inicio donde está la tabla, y en la primera celda, y luego con Shift nos colocamos al final de la tabla y seleccionamos lo que es el área para definir el nombre, ¿sí? Hay 3 formas de asignarle un nombre, ya sea a través en la pestaña de fórmulas, la parte de arriba, en administradores de nombres. Aquí le puede decir nuevo y aquí le agregaría un nuevo nombre a esa tabla, o con clic derecho, una vez que están seleccionados, hay una opción que dice definir nombre, ¿sí? Y una vez que usted defina aquí el nombre de esa tabla, le debe aparecer, dice el cuadro de nombres, pues le debe aparecer aquí, en esta parte de, en esta área del Excel. Eso significa que quiero que, a ver, permítanme un tantito. Ahí dice cuadro de nombres, si se fija, si ponemos el mouse encima dice cuadro de nombres. Entonces ahí le va a aparecer ya el rango de datos que usted seleccionó, ¿sí? En este caso, por ejemplo, el de almacén es este, ¿sí? O también aquí en el administrador de nombres, aquí le va a aparecer una vez que usted lo haya creado, ¿sí? Si no lo ha creado, lo puede hacer a través de esta parte de nuevo y aquí pone lo que es el rango de datos, el nombre, ¿sí? Ok, sí, ya me quedó claro, gracias. Es que yo lo quería poner directo de manera manual y me mandaba a otra página. Ajá. Bueno, sí, primero se selecciona y luego ya le asignamos el nombre. Ok, sí, yo lo seleccionaba, pero le quería poner el nombre directamente y no. Ya, pero ya me quedó claro. Ahora, y luego de la actividad 6, gracias. De la actividad 6, yo voy a utilizar la tabla de Excel del restaurante. ¿Debo utilizar todos los datos? Son 3,000 y algo, 3,600. No, es solamente información para que usted le dé el tratamiento que usted quiera. Puede ser que copie una parte, por decir, esta parte, digamos, o digamos, menos que sean más de 15, digamos unos 20 o 30 renglones, ¿sí? 30 filas. Entonces, selecciona nada más unas, aquí tenemos, por ejemplo, hasta el 22, y copiamos, y esa la podemos usar para darle el tratamiento que nosotros necesitemos, ¿sí? No es necesario usar todos los datos. Bueno, ok, y luego, muchas gracias. Y luego, ¿cuántos tipos de ordenamiento debemos de realizar? ¿O se tiene que ordenar todas las columnas? Me parece que la actividad le está indicando que aplique uno por columna. Ok, bueno, es que ahorita lo estaba leyendo y no me acuerdo haber leído eso, pero si es, entonces serían a todas las columnas. Así es, a todas las columnas, o al menos, pues si son varias numéricas, por decir algunas, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pues al menos a unas 6 columnas, ¿verdad? Unas que ordene, digamos, alfabéticamente, otras que las ordene de mayor a menor, así. Nada más acuérdese que tiene que especificar a un lado qué ordenamiento le aplicó, ¿sí? Entonces, yo les comentaba la vez pasada que podían copiar, por decir, ya copiamos este bloquecito y a ese le aplicamos un orden alfabético, ¿sí? Hay que especificar a qué columna le aplicó ese orden y luego puede copiar otra vez ese segmento de datos aquí abajo y hay que aplicar otro tipo de ordenamiento, ¿sí? Pero me tiene que especificar qué ordenamiento usó y a cuál columna se lo aplicó, ¿ok? Ok, sí, eso era lo que le iba a preguntar, pero ya me quedé, se adelantó y me respondió. Gracias. Bueno. Sí, porque yo tenía la duda de que si en la misma tabla y enseguida hacer todas las especificaciones, o así como usted me lo indicó, se me hace como que más ordenado, y hacerlo, copiarla varias veces, ¿verdad? Y enfrente ya escribirle las especificaciones. Así es, sí, puede hacerlo de esa manera. Ok, muchas gracias. Bueno, y en la actividad 7, al momento, yo quiero, o sea, más bien tengo la duda de que
En México, bueno, en la ciudad, dice, por ejemplo, México, DF. Si yo lo copio así, al momento de importarlo, me lo separa en otra columna. Mi duda es, yo le puedo quitar la coma en el bloc de notas y al importarlo al Excel, ya nada más me quedarían las 4 columnas y ponerle la coma de manera manual para que separe la ciudad y el estado. México es. Ajá. Puede dejarlo así como viene con las comas, porque la idea es de que las comas son las que usa como separador. Entonces, así puede dejarlo, no importa que le haga otra columna con el estado, una con la ciudad y otra con el estado, no pasa nada. Ah, ok, entonces sería darle formato general, ¿verdad? A este. Así es. Ah, ok. Bueno, eso y el encabezado lo debo de incluir de manera manual. Al final, ya cuando importé el bloc de notas al Excel, ya sobre eso, o sea, el bloc de notas trae los datos, ¿verdad? Ya lo rescaté, ¿cómo se dice? Ya lo ingresé a Excel, lo importé a Excel y ya en el Excel le pongo de manera manual los encabezados. Así es, lo puede hacer de esa manera. Nada más realice todos los pasos de importación y antes de enviarlo, asegúrese de que esta parte que dice conexiones, le damos clic, aquí le aparezca el documento TXT del cual usted tomó los datos, ¿sí? Porque luego aparece como que no sucedió nada. Cuando hacemos la importación parece como que no sucedió nada y parece como si lo hubiéramos escrito manualmente, pero internamente Excel agrega una conexión. Entonces, para asegurarme por mi parte de que usted sí realizó esa importación, yo voy a venir a esta parte que dice conexiones y aquí voy a verificar que usted efectivamente hizo una importación desde un archivo externo, ¿sí? Entonces, nada más revise eso. Los títulos sí se los puede poner una vez que ya están importados los datos. ¿Sí? Ok, sí, muchas gracias. Estoy revisando en mi Excel y sí dice conexiones en este libro, empleados, luego dice abajo en blanco, pero pues no sé por qué dice en blanco. No lo había revisado. Ok. Sí, nada más cheque que sí aparezca el nombre del archivo de donde tomó los datos. Y ya los títulos los puede usted manipular una vez que estén en Excel. Ah, ok, pero en un momento dado se pueden poner desde el blog de notas, porque, bueno, según yo entiendo aquí, no, pero para saber. Lo puede agregar si quiere como archivo adicional. Si quiere agregarlo, también agréguelo. Como le digo, en el Excel de todos modos yo lo que reviso es que sí se haya hecho esa conexión o esa importación, ¿sí? Entonces, puede enviarme los dos archivos o nada más el Excel. Ah, ok, ya me quedó claro. Muchas gracias, maestra. De nada, Silvia. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien, pues parece que, bueno, esta actividad también, la 8, está sencilla, es solamente conceptos, en la que a lo mejor sí van a tener algunas dudas o preguntas, es en la de XML, que van a hacer ejercicios. Pero como les digo, ahora que van a trabajar con estos conceptos, préstenle mucha atención a lo que es la sección de sintaxis, ¿sí? Porque eso es las normas o las reglas para escribir un XML que lo van a usar, ¿sí? Entonces, pues véanlos ahí, chéquenlos y para la hora de que hagan sus ejercicios, pues lo consideren, ¿verdad? Por si sale algún error o algo, pues ahí lo puedan solucionar. Bien, pues ya prácticamente nada más nos queda trabajar con lo que es la actividad número 8 y la 9. ¿Sí? Y ya terminamos prácticamente el curso. Como les digo, vamos a tener una semana, porque ya ven que siempre se da una semana después de la fecha de límite de entrega. Siempre, bueno, yo siempre doy una semana más para la gente que no alcanza a entregar. Entonces, digamos que va a ser esa semana de 10 al 16. Pero la gente que está regular con las entregas de sus actividades, pueden inclusive ponerse a trabajar con el proyecto desde esa semana, ¿sí? Yo les voy a tratar de publicar los detalles del proyecto para ese momento, para que los vayan revisando y puedan organizarse con suficiente tiempo, ¿ok? Bueno, entonces,
Por mi parte sería todo. Si no hay más comentarios, en este momento daríamos por concluida nuestra clase. Los veo la próxima semana y les deseo que pasen muy buenas tardes y muy buen fin de semana. Ok, cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.